El Concilio de Nicea, religión, política y la formación del cristianismo. Introducción. Cuando la Iglesia y el Imperio colisionaron. En el año 325 después de Cristo, ocurrió un evento que transformaría el cristianismo para siempre, el primer Concilio de Nicea. Aunque muchos creyentes hoy lo consideran solo un debate teológico sobre la naturaleza de Cristo, la verdad es mucho más profunda. El Concilio de Nicea no fue simplemente una reunión religiosa. Fue un acto político, una revolución cultural y un punto de inflexión profético. Marcó la fusión entre la Iglesia y el Estado, cuando el poder imperial romano entró en el ámbito de la doctrina cristiana. No solo se abordó la herejía, sino que también se sentaron las bases de la Iglesia institucional, se definió el futuro de la Biblia y se reconfiguró la identidad cristiana, para bien o para mal. Para entender la Iglesia moderna, hay que entender Nicea. Para comprender las batallas doctrinales, el ascenso de los imperios religiosos y las controversias sobre la identidad de Jesús, debemos volver a este concilio. 1. Contexto histórico. El cristianismo antes de Nicea. La Iglesia primitiva, perseguida, diversa y en expansión. Antes del año 325, el cristianismo no tenía liderazgo centralizado ni doctrina unificada. Existía en pequeñas iglesias domésticas y era perseguido por emperadores como Nerón, Decio y Diocleciano. A pesar de, o debido a, la persecución, la fe se expandió rápidamente. Pero con el crecimiento llegaron las divisiones doctrinales. Algunos creían que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Otros pensaban que era subordinado al Padre. Se debatía sobre la Trinidad, la resurrección, el bautismo y la salvación. Esta diversidad teológica era vibrante, pero desde la perspectiva romana, era una amenaza a la estabilidad. El ascenso de Constantino. En 312 después de Cristo, Constantino afirma haber tenido una visión de una cruz en el cielo con la frase: «Con este signo vencerás», lo que lo llevó a la victoria en el puente Milvio. En 313, emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. La Iglesia perseguida pasó a ser protegida, y más tarde, favorecida, por el hombre más poderoso del mundo. 2. ¿Por qué Constantino convocó el concilio? El caos religioso igual a inestabilidad política. En 325, Constantino enfrentaba un imperio dividido, y una iglesia dividida. La mayor amenaza era un sacerdote llamado Arrio, quien enseñaba que Jesús no era eterno, sino creado. El Hijo no era igual al Padre. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Esta doctrina, llamada arrianismo, ganó muchos seguidores, especialmente en Egipto y África del Norte. Otros obispos la condenaron como herejía. La disputa se intensificó con disturbios y congregaciones divididas. Constantino, preocupado por la unidad del imperio, vio en esta crisis teológica un peligro político. Su solución, reunir a los obispos en un concilio para resolver el conflicto de una vez por todas. 3. El Concilio de Nicea. ¿Quiénes estuvieron presentes? Lugar y alcance. Celebrado en Nicea, hoy Izmir, Turquía, en 325 después de Cristo. Participaron aproximadamente 318 obispos, en su mayoría del oriente del imperio. Fue el primer concilio ecuménico, representando a toda la Iglesia. Figuras clave. Emperador Constantino presidió el concilio. No era teólogo, pero tenía autoridad política suprema. Atanasius, joven diácono de Alejandría, ferviente opositor del arrianismo. Arrio, el autor de la doctrina en disputa, aunque se le permitió poca intervención directa. Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, moderado. Eusebio de Nicomedia, partidario e influyente de Arrio. El ambiente no era de devoción tranquila, sino de tensos enfrentamientos. Se dice incluso que Nicolás de Mira, más tarde San Nicolás, abofeteó a Arrio. 4. ¿Qué se decidió en Nicea? A. La divinidad de Cristo. La decisión central fue: Jesucristo es de la misma sustancia, homoousios, que el Padre. Es plenamente Dios, eterno y no creado. Esta afirmación quedó plasmada en el credo niceno, que millones de cristianos siguen recitando. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre. B. Condena del arrianismo. Arrio fue declarado hereje y exiliado. Sus enseñanzas fueron oficialmente rechazadas. C. Unidad eclesiástica y fecha de Pascua. Se estableció una fecha común para la Pascua, desvinculándola de la Pascua judía. Se trataron cuestiones disciplinarias y organizativas.
Se debatió cómo tratar a los cristianos que habían apostatado bajo persecución. 5. Impacto político, la unión entre Iglesia y Estado. ¿Qué motivaba realmente a Constantino? Aunque apoyó la teología trinitaria, muchos creen que su motivo principal fue la unidad imperial, no la fe genuina. Solo fue bautizado en su lecho de muerte. Con su alianza con la Iglesia, ganó legitimidad espiritual, control sobre líderes religiosos, un medio para unir el imperio bajo una sola fe. El concilio sentó el precedente de la intervención del Estado en asuntos doctrinales, una tendencia que perduraría durante siglos. 6. Efectos a largo plazo en el cristianismo. A autoridad centralizada. Antes de Nicea, las iglesias eran autónomas. Después, los obispos ganaron poder estructural. Los concilios y credos definieron la ortodoxia. La Iglesia de Roma, y más tarde el papado, adquirió mayor influencia. B. El canon bíblico. Nicea no definió el canon, pero abrió el camino para la discusión sobre qué libros eran inspirados, lo que más tarde conduciría a la formación oficial del Nuevo Testamento. C. El nacimiento de la cristiandad. Nicea marcó el comienzo de la cristiandad, una alianza entre fe y política. En 380, el cristianismo se convirtió en religión oficial. Se cerraron templos paganos. La herejía fue criminalizada. La fe de los mártires se convirtió en religión del trono, y con ello vinieron poder y corrupción. 7. Legado teológico y controversia. A. Defensa de la Trinidad. Nicea fue esencial para afirmar la deidad de Cristo y la unidad de la Trinidad. Sin este concilio, el cristianismo podría haberse fragmentado en múltiples sectas rivales. B. Supresión de voces alternativas. Pero esta unidad tuvo un precio. Se prohibieron textos gnósticos. Se persiguió a simpatizantes del arrianismo. Se perdió diversidad espiritual. Esto preparó el camino para inquisiciones, excomuniones y violencia en nombre de la ortodoxia. 8. El misterio profético, reino o imperio. Nicea plantea una pregunta más profunda. ¿Fue la Iglesia quien ganó poder, o el imperio quien entró en la Iglesia? Jesús dijo: «Mi reino no es de este mundo». Juan 6 y 36. Sin embargo, en Nicea, la Iglesia comenzó a abrazar el poder terrenal y el favor imperial. Hoy, el pueblo de Dios debe discernir. ¿Servimos al reino de Dios o al sistema de Babilonia? ¿Somos guiados por el Espíritu o por estructuras religiosas humanas? 9. Nicea hoy. ¿Por qué sigue siendo relevante? Muchos cristianos actuales siguen prácticas que nacieron en Nicea. Adorar los domingos. Recitar credos. Celebrar la Pascua desligada del calendario bíblico. La pregunta es: ¿nuestra fe proviene de las Escrituras o de decretos imperiales? Recuperar las raíces hebreas, las fiestas de Dios, el calendario bíblico, el Mesías judío, requiere mirar más allá de Nicea, hacia el fundamento original. Conclusión: una encrucijada decisiva. El concilio de Nicea fue tanto una victoria por la verdad como una rendición ante el poder político. Defendió la doctrina, pero institucionalizó el control. Protegió la unidad, pero reprimió el misterio. Aclaró la teología, pero abrazó el poder del mundo.